la más cordial bienvenida a este maravilloso conversatorio Tiempo Libre en la Edad Adulta que nos va a compartir Jorge Eliezer Álvarez Cano. Es un placer para nosotros, Jorge Eliezer, tenerlo en el día de hoy. Jorge Eliezer es profesional en recreación del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid. Actualmente está dedicado al diseño de programas recreativos en Confama. Tiene una amplia experiencia laboral en este tipo de temáticas. Ha sido recreacionista, docente del Politécnico Jaime Sasa Cadavid. Ha trabajado también en estos temas en el proyecto Cerrejón, en el Parque Acuático Tulio Espina, en la Universidad Ceipa y en el Politécnico de Girardota. Entonces es un tema realmente apasionante en situación normal, el tema digamos, estas temáticas, pero sobre todo, Jorge Eliezer y compañeros, es también muy fascinante poder tener esta conversación en estos tiempos. Si es fascinante en tiempo normal, pues en estos tiempos sí que más, porque en tiempos de pandemia esta situación también coge mucha importancia de cómo manejar el tiempo. Eh, Quisiera de golpe también darle un minutico, antes de darle la palabra a Jorge Eliezer, darle un minutico a Fernando Agudelo también, que nos comparta algo de esta temática que también conoce mucho a Jorge Eliezer. Adelante, Fernando. Está el micrófono apagado. Ahora sí. Ahora sí. José Alberto, muchas gracias y un cordial saludo para todos los compañeros de ASOPEN y particularmente pues para Jorge Álvarez, quien ha sido compañero y amigo desde hace por ahí unos 40 años, por lo menos. Ayer. Hemos estado en ciertos grupos, pues como yo diría, de avanzada en la parte de la recreación, que estuvimos pues en la recreación empresarial. Tal vez algunos de los compañeros de ISA recuerden que cuando yo empecé en la empresa, empecé justamente manejando los programas de recreación, no solamente de Medellín, sino de todas las sedes del país, de los CTEs y también de las centrales, pues cual fue una experiencia maravillosa para mí y espero que también para las personas que fueron beneficiarios. Por cosas del destino, pues dentro de la empresa, pues dejé la parte de recreación y metí más en la parte de desarrollo humano, particularmente en capacitación, entrenamiento, inducción, proyecto de vida y una serie de cosas pues asociadas a desarrollo humano. Pero en los últimos 3 años me he reconectado con el gremio de recreación, con mis compañeros, y hemos estado trabajando al frente de un grupo que hemos creado que se llama el Nodo de Recreación desde Antioquia para Colombia y el mundo. Entonces estamos trabajándole a eso y justamente con José Ángel pues hablamos de aprovechar la experiencia y el conocimiento que Jorge tiene en este campo, en el cual principalmente en Confama ha estado pues más enfocado en la parte de la recreación y el uso del tiempo libre para adultos mayores, pero toda su experiencia laboral en los distintos campos académicos, organizacionales, como la experiencia del Cerrejón, creo que son muy valiosas para entender no solo lo que es recreación, ocio, tiempo libre, lúdica, sino también la aplicación de ellos y particularmente la importancia que tiene el uso de este tiempo libre a través de actividades recreativas y de ocio en la edad adulta, en los prejubilados o en los jubilados, como es nuestro caso. Entonces, de parte mía, pues un agradecimiento muy especial a Jorge porque sabemos que tiene muchas ocupaciones allá en Confama y con mucho gusto viene a desarrollar aquí lo que es su pasión, que es las actividades de recreación. Jorge, muchas gracias y adelante, a no ser que Jorge José Alberto tenga algo más que decirnos o José Ángel. Sí, no, muy bien, excelente. Adelante, Jorge. Somos todos suyos, como dicen. Bueno, Adelante. de verdad muy agradecido con todos ustedes por la invitación. Fernando sabe que estos temas me apasionan
y me gusta conversar ampliamente sobre ellos. Yo creo que, y además porque ahora en la condición de pensionado, he vivido experiencias muy interesantes y me ha servido como para retroalimentar pues el discurso que hoy vamos a tener y poder conversar con ustedes acerca del tema. Como la palabra lo dice, es una conversación, y en la conversación hay dos interlocutores, pues dos personas, el que coordina o en este caso yo les voy a orientar algunas temáticas y ustedes que a través también de sus propias experiencias nos pueden retroalimentar permanentemente el discurso. Entonces, bienvenidos a todos. Vamos a hablar de un tema a veces un poquito controvertido en la sociedad, que es el tema del tiempo libre y el tiempo de ocio, porque algunos consideran que es un tiempo donde se pierde, comillas, el tiempo y no sirve para nada y no es productivo. Por el contrario, vamos a demostrar a través de nuestro conversatorio que tanto el tiempo libre como el tiempo de ocio son altamente productivos. Como mecánica vamos a utilizar de que cuando alguien quiera conversar, simplemente prende su micrófono, enciende su micrófono y habla. O en su defecto lo colocan en el chat, que nosotros estamos permanentemente viendo el chat y yo leo los comentarios y los hacemos públicos. Este puede ser un poquito más fácil que el otro porque cuando todo el mundo abre el micrófono al tiempo, podemos interferir pues en la comunicación y se nos daña pues como el diálogo. Entonces, esa es como lo primero que quería decirles. Si les queda muy difícil por el chat, tranquilamente abren el micrófono y dicen, voy a hablar o voy a hacer una pregunta o a hacer un comentario, porque se trata de eso, de construir entre todos unas experiencias que nos lleven a mirar cómo ese proyecto de vida en la edad adulta no para. Algunos pensarían que el proyecto de vida es solamente para los jóvenes que piensan qué va a pasar durante toda su vida, y resulta que no, que el proyecto de vida es un proyecto permanente que vamos construyendo día a día y que todos los días encontramos novedades, experiencias y actividades que podemos desarrollar para vivir mejor, porque finalmente la idea es que todos tengamos un mejor vivir. Bueno, el objetivo finalmente es que al terminar esta charla de 2 horas o este conversatorio de 2 horas, nos vamos con unas reflexiones interesantes sobre qué está pasando con nuestro tiempo, cómo lo estamos utilizando y qué de las experiencias que vamos a compartir hoy son útiles para que tengamos ese buen vivir que hablaba inicialmente. Entonces, como dice esta primera presentación, vamos a cachar sobre, se me está tapando aquí la imagen. Bueno, vamos a cachar sobre el tiempo libre y la recreación de los adultos mayores, pero más que tiempo libre, como lo vamos a explicar a continuación y vamos a dialogar con ustedes, vamos a ver la diferencia entre lo que es tiempo libre, tiempo de ocio y un tema muy fundamental que es lúdica. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Entonces, ese recorrido por el ocio y la lúdica, vamos a ver cómo la lúdica donde los pensionados encontrarán oportunidades de crecimiento personal. Entonces viene la primera pregunta, y yo creo que es la más importante porque a veces pensamos que lúdica es un término solamente para los niños, pero hemos descubierto que en el trasegar de nuestra experiencia de vida, que la lúdica es un elemento que permanece durante el hombre o el ser humano hasta que muere. Entonces la primera pregunta es para todos ustedes, ¿qué entendemos por la palabra lúdica? Los escucho. ¿Quién quiere tirar la primera piedra? ¿Qué se les ocurre que significa la palabra lúdica? Sin miedo, porque aquí estamos Yo diría hablando, que es aprendizaje. Es aprendizaje. Muy bien, María Elena. María Elena ya nos dio su primer concepto, ella considera que es aprendizaje. ¿Quién más nos quiere compartir? A ver, Luz Elena. Yo creo que es disfrutar.
es Hola, disfrutar. ¿me escuchas? Sí, te escuchamos, sí. Disfrutar. Disfrutar, muy bien, Luz Helena. ¿Quién más quiere compartir esos comentarios de Luz Helena? Utilizar el tiempo. Yo diría que es utilizar el tiempo en deporte, en lectura, como en algo que no sea trabajo como tal, sino algo que sea un disfrute para la persona. Muy bien, entonces aquí hay unos elementos en común que me parecen que vamos por el camino que es. Y hay una palabra que vamos a retomar, que es disfrute. ¿Quién más nos quiere? Sí. ¿Sí? Luzmila. Bueno, por aquí Luzmila nos dice que es expresar nuestro espíritu. Muy bien, claro. Se trata de que yo creo que nos estamos acercando mucho al concepto lúdico. Expresar nuestro espíritu, que es divertirnos, que es satisfacer pues como nuestras emociones. ¿Quién más nos apunta? Bueno, el término lúdica viene un poquito desde origen latino, donde dice la palabra ludens. Hay un autor muy interesante que se llama Johann Huizinga, que expresa que el hombre tiene varias dimensiones. El Homo sapiens, que es el hombre que piensa, el Homo faber, que es el hombre que trabaja, y el Homo ludens, que es el hombre que disfruta. ¿Sí? Entonces, basado en ese criterio que nos propone Huizinga, lúdica está asociado a todas las experiencias humanas que nos signifiquen emociones significativas, que nos den como esa posibilidad de la felicidad, de disfrutar, de tener placer. Obviamente el término se extiende tanto a lo negativo como a lo positivo. Hay cosas negativas, infortunadamente, que nos producen placer, pero hay demasiadas expresiones lúdicas que nos expresan placer, que son altamente positivas, como las que tienen que ver con, como decían alguien ahorita en el comentario, como es el arte, el deporte, y la contemplación y otros elementos. Quería saber si de pronto con este comentario queda el término lúdica claro. Sí. O sea, es como una conjugación de cosas, Jorge Eliezer. Okay. Es más bien, es una conjugación de emociones, o sea, que parten del individuo. Aquí podemos hablar de lúdica desde el punto de vista colectivo, pero fundamentalmente se asienta en el criterio de la persona, ¿no es cierto? Lo que tú sientes. Entonces, por ejemplo, José Alberto le gusta bailar. Entonces, para él bailar es lúdico, porque le produce una emoción y le produce un sentimiento de placer. Y así sucesivamente cualquier persona, es diferente obviamente en algunas personas sus emociones, pero en algunos casos, en la mayoría de los casos, también es un sentimiento cultural, un sentimiento que agrupa un montón de personas y podríamos decir, a los colombianos nos gusta ver jugar fútbol, entonces para mí es lúdico ver jugar fútbol. Me gusta, digámoslo, conversar con mis compañeros, entonces ese me gusta y que lo acerca a los compañeros es lúdico para mí porque es una sensación, una emoción que me produce de sentirme bien y de sentir placer en el conversatorio que tengo con mis compañeros. ¿Te queda más claro, José Alberto? Sí, muy bien, muchas gracias. A ver, a todos les queda claro el concepto de que cada persona tiene una emoción o una expresión de emociones que le hacen sentir placer. Y eso sería lúdico. Entonces, digámoslo, a ver quién tiene alguna experiencia que considere que para usted es lúdica. Coméntenos. Yo intervengo, por dale. favor.
Dale. Como en el caso mío, a mí me gusta mucho cantar Jairo. y me siento muy bien cuando me estoy expresando. Estoy haciendo esto de cantar, para mí es fenomenal. Ok, Jairo, entonces para ti la música es una expresión lúdica, entonces tú dices que la música es lúdica para ti, ¿sí? Sí, exactamente, sí, señor. Exacto. Tanto ¿Quién más nos oírla quiere como vocal. Ok, muy bien. ¿Quién nos quiere expresar qué actividad es Fernando lúdica Gudelo. para ustedes? A ver, Fernando. Hola, Jorge. Sí, dime. Pues yo tengo varias cosas, muchas cosas que disfruto. Digamos, por ejemplo, la jardinería es una actividad que me gusta mucho. Otra es ir al cine. Otra también es leer. Entonces, yo estaba pensando ahorita a propósito de la definición de lúdica, que es algo que no es tan fácil de definir, pero se siente como algo indescriptible, algo casi como un éxtasis, si le podemos llamar así, cuando uno está en medio de esa actividad. Cuando, por ejemplo, cuando yo veo nacer una flor nueva del jardín que yo he sembrado, eso genera pues como un éxtasis, no sé si un clímax, pero sí un éxtasis y un placer que no se puede como definir, que solo quien lo vive lo disfruta. Es decir, eso lo puede sentir el que pinta, lo puede sentir el que lee, el que baila, el que practica un deporte, no tanto por competencia, sino por el disfrute. Entonces, es como algo que surge desde el interior que te dice, eso que estás haciendo lo estás disfrutando sin que nadie te pague por ello, sin que haya alguna recompensa, sino que la recompensa es la actividad misma. Entonces, eso es lo que siento como en estas actividades de las que hablo. Muy bien, Fernando. Y además, por ejemplo, en esta edad que estamos, y muchos de ustedes tienen ya nietos, el recibir y jugar con los nietos también es lúdico, porque ustedes pueden decir, o podríamos decir, yo no tengo nietos, pero tengo sobrinos, y puedo disfrutar de la relación familiar, también es lúdico. O sea, todo lo que yo haga y que me produzca esas emociones satisfactorias, podemos considerar que es lúdico. A ver, ¿quién más, para ir cerrando este tema de la lúdica, quién más nos puede compartir qué es lúdico para ustedes? A ver, Rosa Estela. Rosa Estela levantó la mano, dinos. Toca prender el micrófono, Rosestela. Ya, gracias. Buenos días. Para mí es lúdico sentarme con mis amigas a bordar y cuando termino la manualidad que estoy haciendo es un placer muy grande, es un disfrute. Perfecto, exactamente. Es una forma de obtener placer, digámoslo así. Sí. Hay un escrito muy interesante de un psicólogo muy mencionado que se llama Sigmund Freud, que él dice que todo placer está precedido del displacer. ¿Eso qué significa? Que toda actividad que yo veo que no me produce placer, finalmente me va a llevar de pronto a un placer. Yo coloco el siguiente ejemplo. Cuando uno estudia en el colegio, en la universidad, es muy difícil abordar algunos temas y algunas materias. Y digo, uff, qué pereza, esto es muy aburridor. Pero cuando usted logra sortear todas esas dificultades de la educación y finalmente se gradúa, el momento de graduarse es el clímax. Y entonces digo, estudiar fue muy bacano, estudiar fue muy delicioso. Y eso también es un elemento lúdico del ser humano. El mirar cómo la superación de dificultades lo conducen a una situación placentera al final del camino. Entonces, no necesariamente lo que yo hago paso a paso o la actividad puntual me puede producir placer, pero sí me lo puede producir el final o el resultado, la consecuencia de. Entonces, podríamos decir que ver también a los hijos crecer es un elemento lúdico. Y jugar es un elemento lúdico, o sea, practicar una actividad deportiva es un elemento lúdico. Jugar los juegos tradicionales que hacíamos anteriormente son elementos lúdicos porque disfrutamos tanto de la actividad como de la relación que se maneja entre las personas con las que estamos jugando. Pero también podemos jugar solos. De hecho, virtualmente hay una infinidad de juegos que nos encarretamos y nos metemos de tanto dentro de ellos que nos absorbe
y nos olvidamos del resto del mundo. Esas actividades igualmente son placenteras, o sea, la tecnología no es mala en su totalidad. Lo importante es que cuando nosotros abordemos la tecnología no nos entremos en el campo del vicio o de que tenemos que estar permanentemente metidos en el celular o en el computador. ¿Quién más para cerrar el tema de la lúdica? Jorge. Miguel Ángel González. Miguel González. Ángel. Y luego Fernando. Sí, gracias. Miguel Santiago. Miguel Santiago. Miguel Santiago. Se estaba pensando en la palabra ludopatía, ahora que hablaba de los juegos y también anteriormente en algo, pues, o sea, puede ayudar a alguien, digamos, a superar alguna dificultad económica, lo que sea, pues eso también se puede considerar lúdico. Absolutamente, y muy bueno que hablaste. Sí, dime. Y muy bueno que hablaste de la ludopatía, que es el término que no lo dije, tú lo aportaste y muy bueno que nos lo recordaste. La ludopatía es, digamos, que cuando hay muchas personas que juegan chance y tienen que jugar todos los días y a toda hora y se compran todas las loterías, o quienes van a un casino y no pueden salir del casino hasta que no pierden el último centavo. Están en una actividad lúdica, pero el efecto es negativo. Entonces, como decía al comienzo, la lúdica nos conduce o a cosas demasiado positivas o a cosas no tan positivas. Fernando Agudelo. No, justamente, Jorge, el tema que te iba a tocar era el de los juegos de azar. ¿Qué tanto podemos considerar como lúdico en los juegos de azar? Y sobre todo cuando va tomando un tinte, pues no me gusta el término, pero no tengo otro, pasa de costumbre a vicio, y en algunos casos, pues al extremo de que muchas personas pierden bienes valiosos que le ayudan a mejorar su calidad de vida o su libertad financiera, pero es como tan fuerte ese impulso que lo lleva a jugar que termina pues siendo como incontrolable. Entonces, ¿qué tanto eso es lúdico y cuándo comienza a dejar de serlo? A ver, hay un término un poquito controvertido y es, lúdico sí lo es, el efecto no lo es, o sea, el efecto no es el deseado, pero la actividad en sí misma es una actividad lúdica porque a ti te produce placer, te produce satisfacción, pero el resultado no es el más adecuado. Y entonces ahí viene un término que podríamos implementar y es si es recreativo o no es recreativo. La actividad no es recreativa porque no está dentro de los cánones, digamos, de los aspectos positivos que quisiera la sociedad, pero lúdico sí lo es. Lo que pasa es que nosotros debemos reflexionar lo que dice Fernando, es cuando nuestra reflexión nos conduce a que lo lúdico sea siempre positivo, que todo lo que yo haga que me produce satisfacción o placer sea lo más positivo, tanto para mí como para la sociedad o el entorno donde yo estoy. Ok. Bueno, muy bien, a ti muchas gracias y a todos los que han participado porque esto enriquece la comunicación. Continuamos con la otra diapositiva, por favor. Bueno, entonces aquí viene ya como el eje central de lo que vamos a hablar, porque de aquí para adelante vamos a empezar a construir entre todos cómo va a ser ese comportamiento nuestro sobre el manejo del tiempo libre y el tiempo de ocio. ¿Quién me quiere? Sí, Fernando, ¿me ibas a decir algo? No. Déjame, yo cierro. Bueno, listo. Bueno, entonces, aquí la palabra, como es un conversatorio, yo voy a hacer preguntas que nos inducen a construir conceptos y a construir, digámoslo así, propósitos y proyectos de vida. ¿Qué entendemos por tiempo libre antes de hablar qué entendemos por tiempo de ocio? Porque hay una pequeña diferencia que es interesante reconocerla para que nos dé una lucecita de qué actividades podemos desarrollar en qué momento y en cuál otro momento. ¿Quién me quiere hablar sobre tiempo libre? ¿Qué es tiempo libre para ustedes?
Bueno, se las voy a poner de otra manera. ¿Ustedes tienen tiempo libre? ¿Qué tiempo libre tienen? Para que a través de eso vamos a descubrir cuál es el significado del tiempo libre. ¿Quién lanza la primera piedra? ¿Aló? ¿Aló? A ver, yo pienso que tiempo libre es cuando estamos trabajando y dejamos de trabajar, por decir algún fin de semana. Ese es tiempo libre porque estoy terminando mi trabajo y salgo a descansar. Estamos muy calientes, Rosa, muy calientes. Vamos Ese sería el tiempo libre, y el tiempo de ocio sería ya nosotros que ya estamos jubilados y tenemos mucho tiempo libre, bueno, para hacer muchas cosas. Roselena me va a quitar el puesto, les comento. ¿Quién más quiere hablar sobre para ustedes qué es tiempo libre? Basado en lo que dijo Roselena, podría ser. Ella ya nos dio puntaditas. Lo que dijo Rosestela. Yo diría que el tiempo libre es cuando en el día, bueno, la levantada, el baño, la vestida, todo eso, el desayuno, algún curso, ejercicio, alguna conferencia, lo que sea. Lo que me queda en ese entretanto, que lo puedo utilizar. Y el tiempo de ocio para mí es casi como un equivalente al tiempo libre. Pues, ¿cómo lo voy a invertir? Ok, bueno. Muy bien, Gloria. No, estamos muy cerquita a los conceptos y yo creo que ustedes ya tienen como un panorama bien interesante sobre lo que significa tiempo libre. Dejemos el espaciecito de tiempo de ocio para más adelante, para poder relacionar el comentario. Sí, José Alberto. No, Miguel González está pidiendo la palabra. Ah, Miguel. No, estaba pensando en la canción del Gran Combo de Puerto Rico y no hago más nada para hablar del tiempo libre. Claro, no hago más nada, claro. ¿Algún otro comentario? Miguel tiene la mano levantada. Allá. ¿Quién más? A ver, Fernando iba a decir algo. Fernando, ¿ibas a decir algo? Jorge. Sí. Estaba pensando en el tiempo libre del caso pues de nosotros los pensionados de ASOPEN, que tiene una connotación distinta de la definición clásica de tiempo libre, sí, que es la que queda después de que uno trabaja, ¿cierto? Sí. Entonces, yo creo que esta es una muy bonita oportunidad para comenzar a reflexionar sobre qué estamos haciendo con ese tiempo libre, ¿cierto? Por un tiempo libre ganado legalmente, el cual casi que uno debería tener eso como una minita de oro o un diamante, es decir, esto es tan rico que me lo gané después de tantos años de trabajo, ¿cómo lo aprovecho en aquello que me ayuda a sentir esa sensación lúdica, a sentir el disfrute? Cuando yo paso lo económico y de alguna manera pues tengo asegurado mi ingreso y de tener una vida con calidad, una vida digna en la que pueda comer bien, tengo un hogar, tengo una familia, pues casi que tengo todas esas condiciones básicas realizadas. Hombre, ¿qué me falta por hacer? ¿Qué es aquello que debo disfrutar? Y no sentir lo contrario, que me encargo con el tiempo libre que tengo, ¿cierto? Entonces yo creo que bienvenida a tu charla, pues para acabar de reflexionar o ratificar ese concepto de cómo estoy utilizando de una manera bien placentera, bien creativa, bien innovadora y sobre todo de alto disfrute para mí en esta edad y en lo que me queda de aquí en adelante. Quería como hacer ese comentario. Muy bien, ¿alguien tiene otro comentario? Bueno, yo Buenos días. Sí, dime. Sí, dale, Yasmine. Yo quiero aportar. Yo pienso que el tiempo libre es como el espacio que tiene cada ser humano para hacer lo que le gusta hacer y poderlo disfrutar. Ya depende de nosotros cómo lo aprovechamos o cómo lo distribuimos. Por ejemplo, en el caso de los pensionados, pues ya tenemos mucho espacio porque no tenemos que cumplir un horario, no tenemos que madrugar, pero en nosotros está que ese día
se nos vuelva un día agradable con todas las cosas que programamos, que hacemos, en ir cumpliendo metas, en prestar servicio, en disfrutar en lo que a nosotros nos gusta. Es como una forma de vida diferente en que nosotros somos los dueños del tiempo y no dependemos como de marcar un horario. Entonces, lo importante es saber cómo se maneja y cómo se utiliza para que ese tiempo libre de todos los días no se vuelva ocio, como dice Fernando, o que uno se sienta mal, porque pues he visto personas que se deprimen por esa situación que porque no encuentran nada que hacer, pero hay muchas cosas que disfrutar y que hacer en la vida y a veces que uno dice, estoy en tiempo libre, pues no me alcanza el tiempo para las cosas, porque estoy haciendo lo que quiero y lo que me gusta, lo que me apasiona. Muy bien, yo creo que ahí hay un pedacito, Yasmine, que vamos a aclarar algo más adelantico, y es precisamente esa relación de tiempo libre y tiempo de ocio. Todo lo que ustedes han comentado es altamente positivo y pienso que ese es el camino para que reflexionemos al final. Quisiera decirles, y me pasan a la próxima transparencia, por favor. Hola. Listo. Mire, ¿qué tanto nos acercamos al concepto? Es lo mismo tiempo libre y tiempo de ocio, y ahí vamos encontrando algunas diferencias. Tiempo libre es digamos, un tiempo, como lo decían al comienzo, es un tiempo que queda después del trabajo, teóricamente. Pero eso lo podemos análogamente traducir a que también tiempo libre es aquel que queda después de una ocupación. Entonces diríamos que un estudiante tiene tiempo libre, una ama de casa tiene tiempo libre, una persona que tiene ocupaciones permanentes tendría tiempo libre o tendrían tiempo de ocio. Y ese es lo que queremos discernir en este espacio de tiempo que tenemos nosotros, valga la redundancia. Entonces, me pasan la próxima transparencia, por favor. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de que teóricamente, ¿qué es el tiempo libre? Entonces dice que tiempo libre desde el punto de vista teórico es el que queda después de cualquier ocupación. Cuando digo no solamente trabajo, sino aquella ocupación rutinaria que yo tengo. Entonces tenemos tiempos como el tiempo fisiológico, el tiempo extraescolar y el tiempo constreñido, que es aquel que dedicamos como a bañarnos, como a la rutina que hacemos todos los días. En la rutina que hacemos para acostarnos, la rutina que hacemos para comer, la rutina que hacemos para vestirnos, para todo eso, ese tiempecito lo decimos costeño porque siempre todos los días estará limitado a, ¿sí? Y entonces todo el tiempo que queda después de todas estas actividades podríamos llamarlo tiempo libre. Y cuando esté absolutamente desocupado, podríamos asimilarlo a lo que llamamos tiempo de ocio, que es el verdadero tiempo que nos queda para desarrollar infinidad de actividades, como lo comentamos al final. ¿Queda claro ese concepto de tiempo libre? ¿Alguna pregunta? Luz Helena iba a hablar. ¿Les queda claro o hay alguna confusión en qué es tiempo libre? A ver, Yasmín tiene la mano levantada. Yasmín. De acuerdo con lo que tú dijiste. No, sí hay una diferencia, que eso depende de que nosotros lo hagamos. Muy bien. Luz Helena, ¿quería hablar? ¿Quién más tiene el micrófono abierto? Bueno, pasamos a la próxima transparencia, por favor. Muy bien, entonces vamos a acercarnos a qué es tiempo de ocio. Ya ustedes dejaron entrever en los conversatorios sobre cuál sería el tiempo de ocio. Y resulta que el tiempo de ocio es para aquella persona que está absolutamente desocupada, que no tiene otras obligaciones. Y ahí caemos todos los pensionados, entre comillas. Porque en el transcurso
de cuando nos pensionamos, nos damos cuenta que ¿qué va a pasar con mi vida? Estoy sin hacer nada, pero nos vamos encontrando con una cantidad de obligaciones familiares y sociales que alguien decía, yo soy un piloto, vuelo para aquí y vuelo para allá. También lo asimilan como que, como el mensajero, pues que siempre tiene que estar pendiente de la familia y hacer todas las vueltas de la familia. Entonces ahí, digamos que ese tiempo de ocio estaría un poquito limitado y se asimilaría más al tiempo libre que al tiempo de ocio, en tanto que ya nos están dando ocupaciones específicas. Y nosotros nos estamos dejando llevar por ese criterio de la sociedad de que como tú no estás haciendo nada, entonces yo te voy a poner qué hacer. Y ahí es donde el manejo del tiempo libre se vuelve un poquito complejo para nosotros los pensionados, de cómo estamos manejando el tiempo. Yo les colocaba alguna vez a mis alumnos un ejemplo sobre una persona que trabaja en la familia. Vamos a poner una familia que se va de paseo. Entonces, quien trabaja y se va de paseo, y son las 5 de la tarde del día domingo, cuando está terminando el paseo, ¿qué piensa? ¿Qué está pensando esa persona? Cuando se está acabando el paseo, ¿qué piensa? ¿Quién me quiere comentar? ¿Qué pensaría una persona que ya se fue un domingo de paseo, está terminando el paseo y van siendo ya como las 5 de la tarde, las 6 de la tarde? ¿Qué pensaría? Que se acabó la dicha. Se acabó la dicha. ¿Y qué más pensaría José Alberto? Sí, que definitivamente pues hay que ir como buscando algo que le agrade a uno para ir llenando esos tiempos. No, y que mañana hay que trabajar. Sí. Ah, sí, claro. Entonces viene la presión psicológica de que mañana hay que trabajar. ¿Sí? ¿Y qué pensaría la persona que ya es pensionada y qué diría en ese mismo horario, son las 6 de la tarde, qué diría? Que menos mal que estamos pensionados. Sí, quedémonos otro ratico. Mañana no hay que trabajar. ¿Sí? Entonces miren esa actitud que nos proporciona el tiempo. Si yo tengo una ocupación determinada y está relacionada con que yo tuve la oportunidad de desarrollar alguna actividad de tiempo libre, siempre está supeditada de que más adelantico tengo un trabajo que hacer, tengo una ocupación que hacer. El tiempo de ocio es aquel que nos permite entonces desarrollar cualquier actividad sin ninguna presión que nos diga mañana tengo que trabajar o dentro de un ratico tengo que hacer cosas. Pero aquí viene un fenómeno muy bien interesante que sería bueno comentarlo entre todos. Y es como nosotros estamos manejando nuestro tiempo y cómo relacionamos o qué actividades desarrollamos en ese tiempo libre y cómo nos apropiamos del tiempo. Como les decía inicialmente, generalmente nuestra sociedad nos ha metido en unos roles bien complejos y algunas tareas bien complejas. Una de ellas, sin llegar a una crítica pues exhaustiva, y es que nuestros hijos que tienen hijos nos condonan los hijos y eso ya nos da una ocupación con los nietos. Entonces estaríamos liberando el tiempo de una manera que nos permita ocuparlo constructivamente. Esta pregunta para todos. Algunos han estado en situaciones similares a las que estoy describiendo. A ver, Jairo. Sí, en mi caso sí, yo tengo a cargo una nietica y una de mis hijas, porque ella trabaja, entonces yo la mantengo todo el día en mi casa y es una forma de ocupar mi tiempo libre con la niña. Ok. O sea que pero ya es una ocupación que tienes permanente, ¿o no? No, es de vez en cuando ella necesita me avisa.
Papi, te voy a dejar Entonces, la niña porque tengo que hacer tal cosa. ¿y tú disfrutas de eso? Sí, claro, porque con ella paso el tiempo, lo mismo con mi esposa, entonces ella es la alegría del apartamento. Muy bien, entonces ahí mire que ahí estamos mostrando dos cosas. Uno es que esa actividad es una actividad lúdica para ti, ¿no es cierto? Y tú disfrutas Sí, claro. de la relación que tienes con tu nieta y con tu esposa en el tiempo que Sí, tienes sí. de pensionado. Entonces ahí claro. podríamos hablar de uno de las características que tiene la utilización del tiempo de ocio. Antiguamente se decía que el ocio era la madre de todos los vicios. Y por consiguiente Sí. consideramos que la connotación del ocio era una connotación absolutamente negativa. Pero hay un autor bien interesante, un sociólogo francés que dice que se llama Geoffroy Dumas-Sedier, que el ocio tiene básicamente tres alternativas: para el descanso, para la diversión y para el desarrollo. Mire que son tres enunciados altamente positivos. El descanso como reparador, ¿no es cierto? La diversión como ese momento lúdico que tenemos nosotros para desarrollar lo que nos gusta hacer, lo que queremos de hacer. Y lo otro es el desarrollo como esa oportunidad de ser mejores. Siempre debemos de pensar que nuestra vida no se ha acabado. Se acaba el día en que el de arriba nos dice, chao, que te tocó el turno, pero eso no lo sabemos. Entonces, mientras no lo sepamos, ahí tenemos una oportunidad de encontrar crecimiento personal, crecimiento familiar y crecimiento social. Me gustaría conocer de parte de ustedes, y para que esta comunicación sea un poquito más activa, ¿qué hacen ustedes en el tiempo de ocio? Ya Jairo nos contó que utiliza parte de su tiempo para compartir con su nieta y su esposa. ¿Quién más nos puede compartir qué hace en su tiempo de ocio? Habla Miguel González. Yo quisiera comentar con respecto a los abuelos y los nietos, que Sí, están dale. como en la misma situación. Claro, están en la misma situación. Sí, que no, o sea, los abuelos y los nietos no, tienen todo el tiempo disponible para dedicárselo mutuamente. ¿Sí? Sí. ¿Y consideras que eso es positivo? Sí, yo pienso que sí, pues, porque se pueden transmitir las experiencias a los que van creciendo, apenas están empezando a conocer el mundo. Y yo diría que es un momento de valor bien interesante, porque ahí transmites todos tus experiencias y tus conocimientos y sobre todo tus valores. O sea, los valores de la familia se transmiten de nosotros los adultos mayores hacia los más jóvenes. Ese momento de valor bien interesante. Inclusive estaba pensando en que a quién se quiere más y no a los nietos. O sea, así es. Ese es un paradigma bien significativo. O sea, también complementando lo que dice, se dice que se quieren más que a los hijos, ¿no? Sí, sí. Muy bien, entonces, bueno, ya hay dos personas que han dicho que bien importante que disfrutan de los nietos y que ese tiempo de ocio es compartido con ellos. Pero les quería invitar como también a que reflexionáramos si ese tiempo que nos queda también lo estamos utilizando exclusivamente para nosotros. A veces también podemos ser egoístas en el desarrollo de estas actividades, que es lo que realmente me gusta a mí. O sea, yo también puedo tener la oportunidad de, como miramos en la imagen, de sentarme en una hamaca y que nadie voy a decir una palabra, nadie me joda, sino que yo esté totalmente dedicado al descanso, a la pereza y a ese tipo de actividades que me producen lúdica, diversión. A ver, ¿quién nos quiere compartir más experiencias sobre en qué utiliza su tiempo de ocio? Rosa Estela. Que veo que abrió el micrófono. No. Perdón, es que acabo de entrar. Bueno, tranquila, Rosa. Gracias. Sí, nuevamente Jairo. Nuevamente Jairo. Dale, sí, Jairo. Sí. Sí, fuera de cuidar a mi nieta, a mí me gusta mucho la actividad de cantar.
Entonces me pongo a entrenar canciones con música y para medir los tiempos, las entradas, ¿sí? Notas. Entonces disfruto con ese momento también. ¿Y lo haces solo o en compañía de alguien? No, solo porque me desempeño como solista. Okay. Y arreglo de canciones que de pronto me han salido mal. Entonces, ¿qué pasó aquí? Así. ¿Y qué género? ¿Cuál es tu género preferido, Jairo? Pues mi género preferido es lo de México, especialmente la voz de Vicente Fernández. Y música colombiana, boleros, todas estas cosas. Ya me han visto actuar ahí en Azopen y en Facebook. Ya. O sea, ya eres artista consumido, consumado. Pues, tal vez consumido muy poquito. Lo dice el presidente de Azopen, pregúntele, por favor. Jairo y Alberto, ¿qué opinas de Jairo? No, mejor dicho, Jairo es artista estrella en los encuentros de integración nacional de Azopen, es la voz de oro de las rancheras. Ah, qué bueno, qué bueno. Y bueno, ya tu voz está un poquito caliente para que nos compartas ahí como siquiera dos noticas ahí como para que nos des una idea de que todos podemos cantar. Sí, claro. Estos dale. Te hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. ¿Así? Muy bien, ¿Sí? ahí te gusta mucho Vicente. Lástima que se encuentre en la situación que está en este momento Vicente, ¿no? Sí, está un poco triste por la nota del señor Fernández, pero es la ley de vida y hay que aceptarla. Ya son 80 años, 81 que tiene él. Ok. Miren, aquí hay esto que acaba de hacer con Jairo me parece bien interesante o bien importante porque a veces pensamos que no somos capaces, que nosotros, no, me encantaría hacer tal cosa, pero haría el ridículo. Y no nos dé miedo hacer el ridículo, porque a veces encontramos que sí tenemos la habilidad, que la desconocemos, pero que sí la tenemos. O que la podemos adquirir, porque a pesar de que tengamos cierta edad y que la sociedad nos considere no tan productivos como algunos otros, sí podemos acercarnos a practicar o desarrollar nuestras habilidades. Por ejemplo, en el caso mío, yo no sabía que podía pintar y descubrí que en el óleo encontré pues no solamente una satisfacción, sino que podía hacerlo y a la gente le ha gustado lo que hago. Entonces, hay infinidad de cosas que nosotros dentro de nuestro imaginario pueden estar y que nos da pena, vergüenza o que no tenemos la autoconfianza de decir que las vamos a hacer. Muy bien, Jairo, ¿qué más nos quiere compartir? ¿Por qué estamos tan calladitos? Si hay tanto que conversar, pues estamos muy aburridos en la conversación. Cuéntenos a ver. ¿Es válido toda esa información? Miguel González alzó la mano. No, es que al ver esta diapositiva me acuerdo de algo que nos hablaba Fernando Agudelo cuando estábamos en época laboral, que la diversión, desarrollo y descanso. Él nos hablaba de las 3D. Las 3D y dedicar 8 horas a cada una de las 3D. Sí, claro. No, acotar eso. Perfecto. ¿Quién más? Bueno, es que por lo que veo yo, Fernando, ya allana un poquito del camino en el conversatorio que tenemos hoy. Y precisamente ahí es como que los invito a que nos compartan sus experiencias, porque esto va a enriquecer un poquito más como lo que ya vimos, lo que ya conocemos, lo que ya sabemos, y que puede ser una excelente alternativa para los demás. Como les contaba yo, la pintura para mí me llenó mucho, igualmente la guitarra. A esta edad podemos aprender a tocar guitarra. A mí me regalaron una guitarra el día que me pensionó mis jefes, porque yo dije que una de las cosas a las que me iba a dedicar era tocar guitarra. Y me regalaron una guitarra y he estado en clases de guitarra y siento que no es tan complejo. O sea que hay cosas que yo nunca he hecho que pudiera hacer. Bueno, voy a cambiar la pregunta. ¿Qué cosas quisiera hacer que yo no he hecho? Perdón, te hago aquí yo pensando acerca de los abuelos que se dedican a cuidar a los niños. He tenido hijos, pero tengo muchos sobrinos. Y me pasó algo muy curioso cuando ya me pensioné.
y es que pues mis hermanos empezaron a decir, ve, me cuidas la niña, ve, me cuidas taco. Y yo dije, no, es que la responsabilidad es de los padres. Cuando yo pueda, les colaboro, pero no que me lo vayan a imponer y entonces yo me tengo que quedar encerrada por estar cuidando el muchachito. Entonces, ahí, yo digo que hay una, a ver, como un lazo en que uno tiene que ayudarle a las personas, pues en esos momentos, apoyarlos, pero que tampoco se vuelva una obligación. Yo he escuchado mamás que dicen, no, es que ya estoy criando a mis nietos, entonces yo pensé que iba a disfrutar de mi vida porque ya ellos estaban adultos y ahora estoy criando a los nietos. Entonces, mirar cómo esa parte de que muy rico ayudarle a los niños y es compartir con ellos, pero que a los padres o a las personas que ya están pensionadas, eso no se les vuelva una obligación que coarte sus ganas de hacer cosas. ¿Y eso qué significa, Yasmini? Que entonces el tiempo, tu tiempo te lo están recortando, ¿no? Sí, no, que se deben poner límites, y que eso no, a la larga no se convierte en una carga, a pesar de que se disfruta, pero ya empieza a ver, no, es que no puedo salir porque no puedo dejar el niño solo, no, es que no puedo hacer tal cosa porque estoy con los nietos y no vienen a recogerlos todavía, no, porque ellos se fueron el fin de semana y yo no puedo salir al paseo. Son situaciones que uno tiene que aprender a manejar y decirle, bueno, hoy te lo cuido, pero mañana no puedo estar disponible porque yo tengo otras actividades. Eso no se va volviendo una carga para las personas que ya estamos pensionadas o que están en su casa y sobre todo para los padres. Disfrutar de los niños es rico y a mí me encanta, pero que eso no se convierta en una etapa más de la vida que salen a hacer su tiempo de ocio o a descansar y empiezan otra vez la etapa de empezar a criar hijos. A ver, ¿estamos de acuerdo con el comentario de Yasmini o quién comparte ese comentario y nos pueda complementar? Porque no solamente el asunto de los nietos, hay otras actividades que nos quieren colocar, ya que tú estás aquí, entonces, sí, nos colaboras con esto, y uno dice, ¿colaboro o no colaboro? Entonces se queda como en esa disyuntiva de qué hacer. Pero sin embargo, yo les comentaba de que hay una actitud, entre comillas, egoísta, que a veces debemos poner límites a las demás personas porque está limitando el tiempo nuestro. ¿Compartimos ese comentario o no estamos de acuerdo? A ver, escucho. A eso me refiero, que hay que poner esos límites, no por el hecho de que estemos disponibles o que ya no tengamos que ir a trabajar, pues que no, dicen, no, es que ya no tiene nada que hacer, entonces que no los cuide ella. Entonces, poner esos límites para que nosotros podamos hacer uso de ese tiempo libre que tenemos e invertir en lo que queremos hacer. Muy bien. ¿Quién más que quiere aportar a ese comentario o que nos quiere contar sobre qué actividades desarrolla de tiempo de ocio? O sea, aquel tiempo, reitero, que nos queda absolutamente libre, fuera de ocupaciones y fuera del trabajo. Yo una de las cosas que dije cuando fui a salir pensionada es, lo único que no voy a hacer es quedarme encerrada en mi apartamento. Lo disfruto cuando salgo. Y inicialmente hago muchas actividades, cursos, baile, ayudo a otras personas, de pronto colaboro con vueltas y cosas. Y todo el día la paso entretenida. Y cuando estuve aquí en la pandemia, que estuvimos mucho tiempo sin salir, pues me dediqué como a manualidades, a estar pendiente de las conferencias que hacía el FEISA, y se me ha ido el tiempo libre. Comparto con la gente. Ayer, por ejemplo, fui a encontrarme con unas personas que hacía como año y medio no veía, porque son personas adultas y muy grandes, entonces las tenían encerradas por el asunto de la pandemia. Y fue una tarde lindísima, porque pues volví a encontrarme con ellas, a charlar, a reírnos, y me pareció un espacio tan bonito después de tanto tiempo, porque pues sí, a las personas más adultas las están cuidando mucho por el asunto del
del virus. Entonces yo digo, todas esas cosas se disfrutan, entonces yo saco mi tiempo para todo y me programo días, como hay días que digo, no quiero salir ni me voy a quedar en mi casa disfrutando, entonces pongo música, hago mis oficios, me dedico a hacer cosas en mi casa, pero pues porque yo quise hacerlo y también porque quiero salir. Son cosas que yo me he programado, que digo yo, bueno, hoy voy a hacer tal cosa, tal otra, entonces mantengo mi tiempo ocupado y lo disfruto y se me va súper rápido, como digo, no, ya se me acabó el día y yo quería hacer otra cosa, entonces veo que me falta como tener un poco, pero todos son cosas que yo quiero hacer y son cosas que yo disfruto. Libre y espontáneamente. Sí. Muy bien. Bueno, ahí tocas un tema que me parece bien interesante y vuelvo a hacer la pregunta porque nos da luces cómo podemos aprovechar este tiempo de ocio y es cómo afrontamos esta pandemia. ¿Qué nos pasó en esta pandemia? ¿Qué enseñanza nos dejó esta pandemia en relación al manejo del tiempo de ocio? Yo digo que fue un aprendizaje muy bonito, nos enseñó a valorar muchas cosas y nos enseñó que no es necesario tener muchas cosas para vivir y disfrutar, que este momento es inalcanzable y también nos dejó la enseñanza de que hay que vivir el aquí y el ahora. No sabemos qué va a pasar mañana, pero tampoco nos vivamos de un pasado, que ese pasado ya se fue y sí hay gratos recuerdos tenerlos, pero son cosas que no van a volver a pasar. Entonces la pandemia a mí sí me dejó muchas enseñanzas, vivir aquí el ahora, disfrutar lo que tengo y no llenarme de cosas. Hay muchas cosas con quien compartir, que regalar, que ayudar. Hay gente que tiene menos que uno y uno puede ayudar en ese sentido. Entonces la pandemia me enseñó eso a mí. Hay que vivir lo más simple que se pueda sin dejar de disfrutar. Miguel González tiene levantada la mano. Yo quiero comentar de un vecino jubilado del SENA, que él salía todos los días a hacer alguna actividad física. Y con la pandemia, yo lo veía que llegaba hasta la esquina, como miraba para todos lados, como yo pienso que desconcertado, pues, o sea, estoy encerrado. Y hace poco sufrí una afección cerebrovascular. Yo creo que posiblemente pues, el estrés producido por las actividades diarias, que era salir todos los días a practicar actividad física, y de pronto como que le cortaron las alas. Ahora hay una frase de cajón un poquito que dicen reinventémonos. Entonces la pandemia fue la oportunidad como de reinventarnos en muchas cosas. Entonces si había una actividad física, de pronto él no miró cómo reinventarse frente a la actividad física que podía desarrollar en la casa. Podría ser, ¿no? Sí, yo pienso que sí. De pronto el espacio que encontré en la casa no era el que él esperaba, y tampoco pensar que al menos moverse dentro de la cuadra, ¿cierto? O sea, ir y volver dentro de la cuadra, pues pero no, yo lo veía que llegaba hasta la esquina y miraba mirando como para todos lados, pues, y como era prohibido ciertos días salir, era prohibido salir, entonces eso también lo limitaba mucho, es decir, como pensar, no, hoy no puedo salir, ¿cierto? O sea, no quitarse esa programación, o sea, no borrarse esa programación, es que hoy no me dejan salir, como ponerse uno, como encarcelarse uno porque me pusieron una prohibición externa. Ok, aquí veo un montón de participantes y que los quiero invitar a Gloria, a Álvaro, a Beatriz, a Claudia, a Clímaco, en fin, para que nos den, al menos nos saluden y nos den un comentario sobre lo que estamos hablando. ¿Quién nos quiere compartir? Bueno, yo por ejemplo madrugo 3 veces en la semana a hacer himno a las 5:30 de la mañana. Ajá. Entonces, cuando la
pandemia, como no se podía salir, yo me reinventé pidiendo permiso en el edificio para hacer caminadas dentro de las zonas comunes, pero tenía que salir a las 5 de la mañana y me tenía que entrar a las 6 de la mañana para que nadie me viera, porque entonces los demás iban a querer hacer lo mismo y no los podían dejar. Y así cubrir la parte que yo hacía de ir haciendo ejercicio. O sea, encontraste una buena alternativa para continuar siendo una de las actividades que más te gustaba, que era la actividad física. Que todavía hago, pues todavía voy a esa hora a seguir. Ajá. A ver qué más nos comparte. Recuerden que esto es un conversatorio y que como conversatorio la idea es que construyamos entre todos este lenguaje que nos conduce a ser mejores personas, a mejorar nuestras actividades, a encontrar alternativas, a reinventar nuestros propósitos. Entonces, todos los comentarios, por simples que parezcan ser, son importantes. Por eso los invitaba ahorita a todos los que están aquí en la conversación, que están inscritos y que veo aquí, nos puedan orientar. A Jorge, a Jairo, a José, a Edgar, a Fernando. ¿Quién nos quiere compartir? A Ligia, a Luis Eduardo. Bueno, continuamos entonces con la siguiente transparencia. Bueno, aquí hemos hablado un poquito en qué hemos invertido nuestro tiempo. Si esta sería la oportunidad como para que, digamos, demos los puntos finales sobre en qué hemos invertido nuestro tiempo, qué ha sido productivo en lo que hemos invertido nuestro tiempo, digamos que no ha sido tan exitoso en ese tiempo que hemos invertido y qué otras alternativas podríamos utilizar. Día uno, porque mucho es muy complicado. ¿Por qué estamos tan callados? Me preocupa el silencio. Fernando Agudelo quiere hablar. Fernando, dale. Bueno, antes de decir en qué hemos invertido nuestro tiempo, yo creo que nosotros tenemos como una cultura, yo no sé si es un poquito herencia de los judeocristianos o de los israelitas, que nos hace como mantener una obsesión por estar trabajando. Yo creo que de lo que hablaba Miguel ahorita y que yo insistía mucho en las 3D, no es fácil la destinación del tiempo a las actividades recreativas, ¿cierto? Y por eso lo que decía en un comentario anterior, de que hay jubilados que se sienten encartados con toda esa cantidad de tiempo libre, porque no ha habido como la construcción de esos hábitos o de esas rutinas que le permitan disfrutar de las actividades no académicas ni las actividades laborales. Entonces, yo creo que un paso y algo que nos debe quedar por lo menos de esta sesión es como la valoración del tiempo libre como un elemento para ser persona a través de ellos, es como eso esencial que nosotros tenemos en nuestro interior y que salga a flote un poco ese niño interior y dejar esa prevención de que así no tengamos corbata, estamos en la casa pero sigue el mismo encorbatado. Entonces, creo que el haber crecido como en esa cultura, y creo que nuestras empresas como ICE, Intercolombia, ISAGEN, EXEM, es mucha cultura del workaholic o del trabajo obsesivo y más horas de la jornada, incluso, ¿sí? De la jornada, porque eso parecía ser bien visto por los jefes, que la persona llegara a 6 de la mañana y se fuera a 8 o 10 de la noche. Y habían periodos picos pues que se lo hacía un poco justificable, aunque no del todo, pero se volvía también como algo de rutina. Entonces, pues no es caso general, pero sí habían personas que llegaban a estos extremos. Entonces creo que
la cultura de trabajar mucho, que es muy de la cultura paisa, le hace daño o rivaliza pues con un buen uso del tiempo libre, ¿cierto? Yo creo que a nosotros nos existe esa cultura de que hay que trabajar duro para que a uno le vaya bien, ¿cierto? Pues yo creo que ahora hay otra cultura distinta, es que hacer un trabajo más inteligente y con uso más eficiente de las tecnologías para que a uno le quede más tiempo libre. Entonces quería también hacer como ese aporte respecto a que hemos invertido nuestro tiempo y que seguramente muchos compañeros más tendrán opiniones de efectivamente cómo están haciendo esa inversión de ese tiempo libre, sobre todo ahora de jubilados. Habiendo escuchado a Fernando, yo creo que nos da la puerta de entrada para decir muchas cosas. ¿Quién nos quiere complementar lo que dice Fernando? Rosa. Hola. Sí, tenía el micrófono abierto, entonces pensé que ibas a hablar. Hola, muy buenos días. Sí, dale. ¿Quién nos habla? Claudia Victoria Vasco. Bueno, Claudia, bienvenida al conversatorio. Muchas gracias, señor Jorge Eliezer, mucho gusto. No los conozco, fui invitada, yo hago parte del nodo de recreación de Antioquia y me place pues mucho como escuchar este tipo de temáticas porque son importantes para seguir potenciando y para seguir fomentando, digamos, el tema que tratan del tiempo libre y todo con la perspectiva de que sea un tiempo libre, no residual, sino en perspectiva de ocio, es fundamental, porque la pregunta que usted hacía, ¿en qué hemos invertido nuestro tiempo, cierto? Resulta que desde nuestra occidentalizada vida, donde la perspectiva ha sido trabajar, trabajar y trabajar, para luego descansar, entre comillas, cuando ya estamos adultos, entonces muchas veces no hemos cultivado en ese trasegar de la vida, no hemos cultivado prácticas, ni discursos, ni tenemos en nuestra cabecita como la importancia de fomentar un gusto por otras opciones que no sean laborar. Entonces a veces nos quedamos de cara como a una realidad de estar en stand-by, quietos. Yo me hago la pregunta porque yo por acá en mi casa, hace poco pues vivo por acá en Copacabana y yo salgo a veces de mañanita al trabajo o salgo pues de caminada o salgo a llevar la niña al colegio y yo veo mucho adulto solito en las aceras pues o en los antejardines de sus casas, perdón la expresión, como esperando la muerte. O sea, solos, no hay quien los acompañe, no los ve uno que alguien esté en conversación con ellos y los ve uno así como un cuadrito fijado. Entonces uno, a mí por lo menos me inquieta mucho y me preocupa porque realmente qué estamos cultivando o cómo estamos potenciando nuestra dimensión lúdica, o sea, ahorita lo nombraba muy bellamente, ¿cierto? Lo que nos da, lo que nos gusta, lo que decidimos desde el placer, lo que nos genera pues como alegría, gozo, goce, no sé, pareciera como si esa perspectiva nos estuviera fomentando en esta generación y como si solamente el juego, la lúdica se inscribieran solo para el contexto de la infancia. Entonces, me llama mucho la atención, me gusta mucho, muchas gracias por la invitación. Me parece un tema que hay que seguir trabajando porque realmente qué rico cuando uno escucha a algunas personas que han expresado en esta conversación, yo salgo a caminar, pozo, hago manualidades, escucho música, bailo, bueno, hago yoga, etcétera. Son propuestas realmente fundamentales porque la vida no se teje solamente desde las labores remuneradas, la vida se teje en la conversación con el otro, en el juego con el otro, en la contemplación con esas cosas que nos llegan y demás. Entonces, me parece un tema que hay que seguir trabajando
y no sé, las políticas también del adulto para la adultez mayor, no para el adulto, no para la adultez mayor, en perspectiva del recreo humano, creo que tenemos, no sé, hay una falla como si solamente estuviera a cargo de estas entidades como las cajas de compensación familiar o como ciertas instancias como los índeres de cada municipio o esas dependencias que deberían trabajar desde lo misional para fomentar prácticas de ocio en tiempo libre, pero también fomentar la contemplación, el recreo, el juego familiar. Muchas prácticas que se han denotado en estos tiempos han sido de mucho silencio y se incrementó grandemente el maltrato intrafamiliar en los tiempos de pandemia, donde la gente nos cogió fuera de base, ¿cierto? Como que nos partió la vida esta situación. Entonces a mí me llama mucho la atención y me parece que, bueno, y le pediría un favor grande al doctor Jorge, si nos podría compartir por lo menos al nodo o a mí esta presentación que me parece muy valiosa y estos elementos que ha ido compartiendo para las personas que están aquí pues representadas. Entonces me encanta este tema y yo, por ejemplo, hay momentos en que también me aparto un poco, me resisto en torno a esta pregunta que usted está haciendo, en qué hemos invertido nuestro tiempo. Por ejemplo, yo también ya estoy grandecita, tengo 52 años, trabajo con primera infancia, tengo 3 hijos y yo siento que hay momentos en los que me aparto y me resisto a solo estar produciendo para otros, pero yo que estoy produciendo para mí misma y que produzco para mi familia y cómo genero prácticas amorosas desde el recreo, desde la tranquilidad, desde eso, etc. Entonces, es lo que quiero compartirles y muchas gracias. Claudia, muchas gracias. Yo quisiera retomar 2 cositas tuyas. La primera es que ha habido un tabú permanente de cómo nosotros pensamos que el juego y la lúdica es solamente para los niños. Y les decía al comienzo del conversatorio que es una cosa que la lúdica permanece desde que uno nace hasta que muere. Lo que pasa es que esta sociedad nos ha llevado a tener temor de lo que hacemos, de lo que manifestamos, de que nos vean reír, de que nos vean gozar. Entonces ahí viene la invitación a todos ustedes de que se alejen de esos tabúes y nos propongamos desarrollar actividades, no importa que sean muy infantiles. Me corrieron la transparencia, ¿por qué no la bajamos un poquito? Muchas gracias. Ay, ok, muchas gracias a ti. A ver, entonces, ¿quién quiere complementar lo que estaba diciendo Claudia? ¿En qué hemos invertido nuestro tiempo? Yo, por ejemplo, lo he invertido en educarme, lo he invertido en hacer deporte, lo he invertido en pintar, lo he invertido en música, lo he invertido en reunirme con otras personas. ¿Ustedes en qué lo han invertido? José Alberto. Yo todavía he estado prácticamente dedicado a Sopen. Entonces, estoy muy contento con esto. Y además de eso, pues, mucha música, mucha lectura. Hay como una interferencia por ahí, ¿qué pasaría? A ver, Rosa Estela, como que quiere hablar. Rosa. ¿Yo? Bueno. O sea, que parece que abriste el micrófono, entonces. Pero no importa. Sí, dale. Yo hago mucho ejercicio porque hago partido 3 veces en la semana y martes, jueves y sábado hago gimnasia en la unidad, hago trabajo manual y así salgo a caminar también. Hago mucho deporte y me reúno con las amistades
cuando se puede, pues ahora por pandemia, porque nos tenemos que cuidar. Muy bien, gracias Rosestela. Bueno, pasamos a la otra transparencia, por favor. Bueno, entonces venimos al campo de las propuestas. ¿Qué tal si le parece si proponemos algo? Entonces, ya hemos recorrido por el tema de en qué hemos invertido, aunque no hemos participado algunos de ustedes, la invitación es que nos atrevamos, porque todo lo que nosotros decimos va a ser tomado como una experiencia positiva para yo replicarla y hacerla en mi vida personal, cómo mejoramos como todo esto que estamos haciendo o qué expectativas tengo de aquí al futuro, cómo va a ser mi proyecto de vida, cómo vamos a complementar el proyecto de vida que yo tenía, se ha cumplido mi proyecto de vida, cómo lo va a desarrollar. Y hay varios aspectos en el que nosotros podemos proponer. Entonces la invitación es que empecemos a proponer cosas de cómo manejaríamos nuestro tiempo, qué acciones tomaríamos para que ese tiempo fuera más productivo, qué acciones tomaríamos para que los demás aprendieran de nosotros, qué acciones proponemos para que el tiempo de ocio sea realmente un tiempo altamente constructivo y nos beneficie pues en nuestra vida personal. Entonces ahí viene la otra pregunta. Recuerden que esto es un conversatorio y que la participación de todos ustedes es importante y que no nos vamos ni a reír ni a burlar de ninguno por lo simple que diga. Todo es bienvenido y nos vamos a lucrar de todo lo que digan cada uno de ustedes. ¿Quién quiere proponer la primera actividad, experiencia o inversión en tiempo que nos reconforte, nos retroalimente y podamos desarrollar en un futuro? Que aprendamos de los demás. Jorge. Sí. Yo creo que, digamos que uno después de la experiencia profesional sale un poquito cuadriculado. Sí. Y más en una empresa ingenieril como es en las que nosotros hemos trabajado, donde ha habido como cierto temor a la expresión de lo lúdico, de ese ser interior o de ese niño interior que llevábamos adentro, ¿cierto? Entonces, pues mi propuesta estaría encaminada a que perdamos ese temor a ser el oso, ¿cierto? Y el término, pues, de por sí ya es como un poquito despectivo. Yo lo cambiaría más bien porque generemos los espacios para disfrutar el tiempo que nos queda de vida, ¿cierto? Tenemos un tiempo que nos lo hemos ganado y es la oportunidad para hacer aquellas cosas que nos gusten y para redescubrir aquellos talentos o habilidades que de pronto desde la casa, la escuela, el colegio comenzaron como a negarnos, ¿cierto? Esa capacidad de asombro, esa capacidad de inventar, de crear, de innovar que tenía uno desde niño cuando fabricaba sus juguetes, cuando era creativo con una hoja de papel, con cualquier cosa la iba convirtiendo en algo creativo, pero ese famoso no de los padres, el famoso no de los maestros, eso genera pues que se hayan opacado una serie de talentos y habilidades que seguramente disfrutarían mucho las personas adultas si hubiéramos recorrido ese camino haciendo eso que nos gustaba. Seguramente hubiéramos fortalecido los talentos y también la combinación de eso con la actividad lúdica, ¿cierto? Entonces, mi propuesta finalmente, pues para no ensañarme mucho aquí, es que cada uno rescate ese niño interior que tiene, que redescubra esas cosas que le gusta hacer y que las haga sin ningún temor y que las destine un tiempo diario o a la semana. Si el caso es la lectura, hombre, voy a dedicar 4 horas diarios horas a la lectura de 5 a 6 de la tarde y ponerlo en mi agenda y cumplirlo. Voy a hacer un paseo mensual por Antioquia, a pueblear, me voy a ir con mi señora y mis hijos o nietos, el que me quiera acompañar, voy a ir a conocer a Jardín, voy a conocer Santa Fe de Antioquia, bueno, toda esa cantidad de municipios que hay, o fuera del departamento, o fuera del país según las condiciones y los intereses. Entonces creo que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por disfrutar, que es lo que a uno le queda. Hay un dicho pues muy conocido que todos lo sabemos, que a uno solo le queda lo bailado, ¿cierto? Entonces vamos a bailar en distintos frentes de tal manera que cuando muramos nos sentamos con, hombre, qué bueno si yo hubiera hecho tal cosa. No, disfruté, viví
y me voy tranquilo cuando le toque a uno el turno, como decías vos, ¿sí? Esa es mi propuesta. Yo creo que es muy enriquecedor lo que estás diciendo, Fernando, y esa es la invitación nuevamente para que dejemos ese niño interior salir y expresarlo. De alguna manera no los estamos viendo, pero sí los estamos escuchando, y esa palabra nos va a dar, digamos así, como cosas que podemos hacer. Fernando decía ahora, visitar los pueblos de Antioquia es una cosa maravillosa. Hay pueblos, yo pensaba que solo el suroeste era bonito, y no, mentiras, el norte también, el sur también, el occidente también. Antioquia como Antioquia tiene pueblos maravillosos, con prácticas culturales maravillosas, cosas que uno nunca va a olvidar. Es más, Medellín tiene cosas maravillosas. Esta ciudad crece aceleradamente y a veces nos damos cuenta que estamos en Medellín, porque todos los días hay cosas nuevas, todos los días hay lenguajes nuevos, todos los días hay construcciones nuevas. Entonces, recorrer la ciudad también es una cosa absolutamente maravillosa. Recorrerla con los ojos del tiempo libre, del tiempo que tenemos, que no nos tenemos que estar pendiente de que tenemos que coger el bus o el metro para llegar a la casa, sino que nos podemos dar el espacio de después de caminar o recorrer, sentarnos a tomarnos un tinto, conversar con alguien. Hay tantas cosas maravillosas que podemos hacer que siguen enriqueciendo nuestras vidas. Entonces, reitero la invitación para que nos cuenten, bueno, al menos no tanto qué han hecho, sino que qué podríamos hacer o qué le podemos proponer a los demás que podamos hacer. A ver, yo propongo algo, y es que no nos dé miedo al cambio. A veces nos da como susto salir de las rutinas, como de no hacer las cosas, precisamente por temor a que digan que estamos locos o que vamos a hacer el ridículo. Y el aceptar ese cambio es botar el miedo. No podemos vivir con miedo. Si estamos constantemente con ese miedo, no podemos disfrutar nada en la vida. Entonces, primero, aceptar el cambio que se nos da, que a veces es difícil, pero miremoslo y hagámoslo. Y segundo, botar el miedo, porque es que el miedo nos cohíbe de hacer muchas cosas y de disfrutar. Entonces, a mí la pandemia me enseñó eso y lo que ha pasado durante toda mi vida. No, hay que seguir adelante. No nos podemos dejar aniquilar por las circunstancias. Y sobre todo, aprendí a cambiar. A veces puede ser ilógico, pero bueno, si uno no se arriesga, no sale adelante. Y encima de eso, dejar el miedo, arriesgarse a tener nuevas aventuras, a vivir cosas desconocidas, a experimentar. Porque veo que ahorita más con la pandemia eso se ha recrudecido más. La gente tiene temor a salir, tiene temor a seguir como con una vida que quería cambiar y que pronto se la cortaron precisamente por lo de la pandemia. No, cuidémonos, estemos conscientes de que esto todavía no se ha terminado, pero no podemos apagar la vida, tenemos que seguir adelante. Y el adelante es aceptar cambios y botar el miedo. ¿Qué tal si hacemos acopio de una canción que dice voy sin rumbo fijo? Salgamos mañana sin rumbo fijo a ver qué pasa. Eso también son experiencias interesantes. El decir, bueno, voy a salir de la casa y voy a ir, no sé para dónde, se me ocurre, vi algo y me detengo en ese algo y lo observo o lo disfruto. Lo sigo escuchando. Voy a hacer como los que rematan. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bueno, ya que estamos tan callados, pasamos a la próxima transparencia, por favor. Bueno, entonces veamos como en un resumen lo que hemos venido conversando durante este rato de estas 2 horitas que tenemos. El ocio y la lúdica son oportunidades de búsqueda y crecimiento personal y grupal. Entonces, recuerden que al comienzo decíamos que la lúdica
depende de cada uno de ustedes, o sea, de las cosas que le gustan. Si usted encuentra personas que tienen sus mismos gustos o preferencias, bienvenido, porque con ellas voy a compartir y voy a construir, a partir de mi tiempo de ocio, voy a construir muchas cosas. Entonces, primero revisemos qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos mueve el corazón, qué es lo que nos emociona, y entonces ahí impartimos nuestras búsquedas. Entonces, vea, yo he tenido tantas ganas durante toda mi vida de hacer esto, y nunca lo hice porque no tuve tiempo, porque no tuve dinero, porque a la gente le parecía que estaba haciendo el ridículo, por tantas circunstancias. Desprendámonos de todo y démosle rienda suelta a nuestras emociones y participamos de lo que nos gusta, y eso nos proporciona crecimiento. Todo lo que hagamos en pos de nuestra felicidad es un crecimiento. Nada más interesante que tener una vida digna, una vida feliz, que nuestros días y nuestros nietos, sobrinos, familia, vean que somos felices, y eso los hará felices a ellos. A este mundo venimos a ser felices, no a otra cosa. Porque quien no tiene felicidad o no disfruta de la vida, poco tendrá que darle a los demás tampoco, porque entonces tendremos una vida aburrida y entonces estamos reflejando vidas aburridas. Entonces aquí hay varias cositas que yo les estoy proponiendo y que me las comentamos si lo quieren al final. Cada uno nos va a dar su opinión, además de que cómo le pareció el conversatorio, como para cerrar este capítulo. Entonces, decía Jairo ahorita, comprendo la música, aunque parezca difícil, no lo es. Podemos acercarnos a experiencias musicales como cantar, tocar un instrumento, hacer parte de un coro o un grupo musical, encontrarnos para escuchar música o para bailar. Mire, el ritmo se adquiere a través de nuestro propio ritmo corporal, de los mismos latidos del corazón, de la forma en que nosotros escuchamos cómo suena un tambor, cómo suena una guitarra, cómo suena un piano. Eso nos van dando ideas de cómo nosotros vamos incorporando en nuestro interior ese ritmo musical. Y eso hace que entonces comprendamos que la música es un elemento bien bonito y bien interesante para desarrollar nuestra creatividad, para tocar un instrumento o para bailar, como les decíamos, alguna cosa. Yo creo que sí, todos hemos pasado en un alto porcentaje con la experiencia del baile, y no está de por menos que hoy la tengamos como una experiencia importante, porque además nos proporciona movimiento. El movimiento nos proporciona que nuestra sangre circule, que nuestro corazón esté bien, que nuestra actividad corporal se desarrolle saludablemente. Otra de las cosas que les proponemos es de lo que soy capaz. A ver, a veces, y lo decía en el transcurso del conversatorio, a veces pensamos que no somos capaces de hacer nada, y mentiras. Ahí tenemos escondidas una gran cantidad de habilidades que solo falta es explotarlas. Y eso lo digo, por ejemplo, por experiencia propia. A veces yo llego en mi casa y arreglo unas llaves, no hay que llamar al plomero, arreglo un elemento de la casa que está dañado y que no tengo que acudir a otras personas. Y la misma necesidad me lleva a poderlas, digamos, desarrollar. Entonces somos capaces de hacer una cantidad de cosas, por ejemplo, pintura, modelado, digamos, construcción de cosas, hacer juegos, desarrollar juegos, ¿sí? Entonces será una experiencia extraordinaria que ustedes afronten todos los días como esa necesidad de estar creando o estar participando activamente en un montón de actividades que finalmente tenemos que valorar como que sí somos capaces de hacerlas. Continuamos con la próxima transparencia. Bueno, hay una actividad que me llamó la atención alguna vez, y es como a veces me gusta jugar cartas, dominó, parqués, ajedrez, pero a veces eso se convierte en rutina. Entonces, ¿cómo soy capaz de transformar esos juegos? Por ejemplo, los juegos de mesa. Yo puedo jugar de 1000 maneras parqués, puedo jugar de 1000 maneras ajedrez, puedo jugar de 1000 maneras dominó. Entonces, es como acercarnos a esa parte creativa que tenemos dentro y puedo transformar mis juegos. ¿Dónde? En ese tiempo que tenemos. Yo cojo un naipe y puedo jugar naipe de 1000 maneras, pero además
si alguien no me lo ha enseñado, yo puedo descubrir que en los naipes hay 1000 oportunidades de jugar naipes, igual de jugar parqués, igual de jugar dominó, igual de jugar ajedrez. ¿Por qué no podríamos dejarle ese legado a nuestras familias y a nuestros nietos de cómo jugar de otra manera cosas que tradicionalmente hemos jugado? Aquí viene una muy importante, y aquí quiero que sí sean muy exhaustivos en comentarme cómo lo harían. Me cuido. Yo creo que estamos en una etapa del desarrollo de nuestros cuerpos que necesita cuidarse mucho. ¿Por qué? Porque nuestros movimientos van a ser más lentos, porque yo diría que la parte que menos se deteriora es la mente, y si la fortalecemos todos los días vamos a permanecer lúcidos durante todos los años de nuestras vidas. Entonces, me cuido es supremamente importante, pero ahí hay que tener cuidado, valga la redundancia, en que hay cosas que yo no puedo hacer y hay cosas que sí puedo hacer. Yo no puedo mover los pies de una manera, pero sí los puedo mover de otra. Lo importante es moverse, porque eso nos da vitalidad, eso nos da capacidad de que nuestro cuerpo no se vaya deteriorando aceleradamente. Y al final diga yo, ya estoy en una cosa que todo el mundo tiene que cuidar de mí. Lo importante es que ustedes descubran que ustedes mismos pueden cuidar de sí mismos. Y en la medida en que desarrollen actividades en ese tiempo de ocio, les va a dar como la oportunidad de permanecer siempre saludables, como lo decía ahora. Vivir mejor. Converso sobre experiencias exitosas que me permiten calidad de vida. Y esta conversación tenía esa intención, o sigue teniendo esa intención, y espero que al final participemos siquiera las 20 o 24 personas que están en este momento en este conversatorio. Es que la oportunidad de compartir experiencias con los demás, de que yo me encuentro en familia, inclusive puedo transmitir valores, como decían algunos de ustedes en su momento. Yo puedo relacionarme con muchas personas y enseñar, pero además aprender. Continuamos con la próxima transparencia. Muy bien. A mí me llamó mucho la atención cuando estaba preparando este conversatorio una propuesta de Fernando, que me pareció bien interesante y la quise incluir aquí en este comentario. ¿A qué grupo de estos seres o quieres pertenecer? Y las imágenes hablan más que 1000 palabras. A donde encontramos, miren, unas imágenes deprimentes donde no ven, la única alternativa es sentarse en la silla de un parque o en la casa a ver pasar el tiempo. O pasamos la transparencia. Queremos pertenecer a donde miren todas las oportunidades que hay: tocar guitarra, compartir alegremente con los demás, caminar, hacer deporte. Las imágenes. ¿Cómo? Que no se ven las imágenes, se quedó como la letra que tenías ahora de transformar mis juegos. Sí, ¿qué pasaría? Yo la estoy viendo aquí. Yo estoy viendo. Sí, yo también las estoy viendo. Yo también la estoy viendo. No, entonces a mí fue que se me frizó. Se le tostó el computador. Devuélvala para a ver si por favor devuelve a la transparencia anterior. A ver si ya las ve. Listo. A la otra, la anterior. ¿La estás viendo? No, pero tranquilos, continúen. Yo les estoy escuchando. Bueno, entonces la idea, la propuesta, comenzamos en la parte de las proposiciones, es a qué grupo queremos pertenecer, al que se siente en la banca a mirar pasar el tiempo, o a ser parte del tiempo, ser parte activa del tiempo, donde ese tiempo lo podemos aprovechar para hacer, como decíamos anteriormente, música, conversar, deporte, departir, viajar, etcétera, etcétera. ¿A cuál de esos dos quisiéramos participar? Los escucho. Ahí sí, yo creo que puedo. Ahí sí escucho, ojalá todos los 24. Hola, Jairo. Sí, Jairo.
A ver, yo en la parte personal mía, yo soy muy activo físicamente, ¿sí? Fuera de que me gusta cantar y estas cosas, mantengo activo físicamente, salgo a trotar, tengo elementos, bicicleta elíptica para estar en movimiento y mantenerme activo justamente por eso. Fuera de recomendaciones médicas, lo hago personalmente porque me gusta. Entonces, es repotenciar todas las cualidades o calidades que uno tiene como persona, no dejarlas de caer y estar activo, no estarse sentado porque eso es terriblemente dañino. Entonces, el mensaje mío es repotenciar las cualidades que tengamos. Esa es la recomendación que yo doy. Muchas gracias. De verdad, aquí los quisiera escuchar a los 20 y pico que estamos aquí en el chat. ¿Quién más quiere compartir algo como Jairo? Por supuesto que, Gloria, yo quiero pertenecer al segundo grupo, al que hace ejercicio. Y mi propósito ahora, yo pertenezco a los caminantes de UNE, que estaba como alejadita un poco, pues ahora voy a volver a integrarme con ellos, que hay caminadas de todo el día, digamos, de todo el día cada mes. Y vamos a los pueblos de Antioquia y es una actividad maravillosa. Entonces ahí estoy, conversando con la gente y al mismo tiempo ejercitándome. Muy bien, Gloria, gracias. A ver, ¿quién más nos quiere compartir? Soy María Elena Álvarez, buenas tardes para todos y para contarles que efectivamente quiero pertenecer al segundo grupo. Soy una persona muy activa, tanto físicamente como con mis manos. Hago muchas manualidades, entonces pues no me alcanza el tiempo para todas mis manualidades. Y algo muy importante que quiero decir es para todas las actividades que nos programa el FEISA y ASOPEN, que son maravillosas y generalmente estoy en todas. Entonces eso pues también nos ayuda a mantener la mente despierta, inquieta y poder aprender cada día muchas cosas, aparte de que estamos con el tiempo sacándole gusto y disfrutando. Ese es mi aporte. Muchas gracias. A ti, muchas gracias, María Elena. ¿Quién más quiere, Claudia? ¿Quién más quiere? ¿Sí? ¿Quién de los 20? Sí. Jorge Eliezer, lo que pasa es que tenemos una rifita de unos libros y hay otra intervención que falta hacer en un asociado. Entonces, por favor, para ir finalizando. Sí, por favor. Ok. Entonces, continúa José Alberto. No, pero yo creo que un redondeo final, Jorge Eliezer, y ya sigo yo, por favor. Bueno, no, les decía, cuando llegamos al punto de las propuestas, es eso. Es que hay tantas cosas por hacer en nuestro tiempo, pero fundamentalmente tienen que ver con nuestra seguridad personal. Y nuestra seguridad personal toca con cómo me cuido, qué hago para que yo permanezca absolutamente saludable, para que yo esté bien, para que yo me sienta bien y todo mi entorno se sienta bien. El tiempo es un tiempo que lo debemos de aprovecharlo, pero también debemos de reivindicar el derecho al tiempo de ocio. Cuando digo reivindicar el derecho al tiempo de ocio es poner límites a todas aquellas actividades que nos proponen que no las hacemos voluntariamente. Todo lo que hagamos voluntariamente hace parte de nuestro deseo, de nuestra lúdica y de nuestra forma de abordar lo que tanto hemos querido hacer. Que estos tiempos o este proyecto de vida sea saludable y que tengamos como esa responsabilidad con nosotros mismos de mejorar siempre, de ser mejores y de disfrutar la vida intensamente. Ese es como mi mensaje final.